Como una injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país, calificó el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, las críticas del Departamento de Estado norteamericano sobre la administración de justicia en el Perú. Nosotros siempre hemos considerado que los países deben ser respetuosos de la soberanía de los otros, porque si nosotros nos dedicáramos a hacer informes, repito, sobre Estados Unidos, haríamos calificaciones sumamente duras, ¿no es cierto? Ustedes acaban de enterarse, por ejemplo, que por primera vez parece en la historia de Estados Unidos se va a condenar a una persona de raza negra por haber matado a una persona de raza blanca por haber asesinado a un negro, cosa que en la historia de Estados Unidos nunca se ha dado porque nunca eran condenados las personas de raza blanca, sino siempre eran condenados las personas de raza negra. Bueno, y de este tipo podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Ustedes saben la violencia que existe de parte de las fuerzas policiales en Estados Unidos contra las personas de razas que no son la blanca, y en consecuencia, pero el Estado peruano tiene tantos otros problemas que resolver que no podemos dedicarnos exclusivamente a criticar a otros países. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, consideró innecesario que el Parlamento peruano se pronuncie sobre el informe del Departamento de Estado norteamericano referente a los derechos humanos. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, afirmó que no es necesario que el Parlamento se pronuncie sobre el informe del Departamento de Estado norteamericano. Perú ha avanzado muchísimo en derechos humanos en los últimos tiempos. Recuerden ustedes que ya no existen las matanzas en los penales que se produjeron en el pasado, en que mataron a los presos, ya no se producen las desapariciones que se producían antes, ni los excesos que tuvieron las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, ni se producen tampoco los hechos de terrorismo, etc. El Perú ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, sin embargo, hay que reconocer que todavía hay mucho más por hacer. Marcenaro informó que se iniciarán las investigaciones sobre las denuncias contra el congresista Anselmo Revilla. Nosotros, los miembros de la mesa directiva, no podemos ponerle condiciones a un parlamentario para elegir a sus asesores. Esto ha sido rechazado siempre por los parlamentarios y por lo tanto ellos nos han pedido siempre que los asesores los designa cada parlamentario como crea más conveniente. Y un país como el nuestro, en el cual no todos son profesionales, ni todos tienen doctorados ni grados de maestría, es evidente que sería una forma discriminatoria contra la mayoría de los peruanos si solamente aceptáramos personas con determinados títulos profesionales. Criticó la inasistencia del fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, a la segunda reunión de ministros de Justicia. No creo que es una forma adecuada de protestar. Yo creo que si alguien quiere protestar, presenta una documentación protestando y asistiendo y manifestando su queja y su reclamo. El no asistir es simplemente un desaire que le está haciendo a ministros de justicia de otros países que vienen cordialmente invitados al Perú y que por lo tanto en nuestra casa tenemos que recibirlos siempre con los brazos abiertos. Admiración despertó en el Congreso el singular hallazgo de una antigua pintura. La obra, oculta tras un panel de madera, data de 1942. Este bello mural, que representa la escena mitológica del juicio de París, fue encontrado detrás de una pared de madera en el ex comedor de diputados del Parlamento. La obra pertenece al pintor peruano Carlos Quíspes Asín. El artista fue contratado en 1942 para pintar 3 frescos de gran tamaño. Tras una larga búsqueda, este es el único que se ha podido encontrar. El titular del Parlamento, quien mostró a la prensa el hallazgo, dijo que la Escuela de Bellas Artes se encargará de la restauración del patrimonio artístico que guarda el Palacio Legislativo. Esta noche en 24 horas. Este informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú continúa generando diversas reacciones. Escuchemos algunas. Yo me basaría en las palabras del defensor del pueblo, que ha dicho que es un informe desproporcionado y además que no incluye un análisis comparativo entre lo que es el Perú de hoy de lo que fue el Perú de hace algunos años. Hace algunos años hubieron 300 muertos en las cárceles. Al público en la sierra se le cortaban los dedos cuando iban a votar, o sea, la situación del respeto a los derechos humanos en el Perú ha avanzado, hay dificultades, hay problemas,
tanto como se hay en Estados Unidos. El Perú ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, sin embargo, hay que reconocer que todavía hay mucho más por hacer. En consecuencia, el informe de Estados Unidos se refiere a eso. Si el Estado peruano o el Parlamento peruano tuvieran la posibilidad y los recursos económicos, hiciéramos un informe también de los Estados Unidos, podríamos asimismo hacer una fuerte crítica. El Perú se ha avanzado muchísimo en derechos humanos, pero que todavía hay muchísimo por hacer. El informe también dice que el Perú dice que el Poder Judicial es ineficiente y que está dependiente del Ejecutivo. Bueno, hay que reconocer que todavía el Poder Judicial tiene que realizarse muchísimas reformas. Estamos totalmente de acuerdo en que la población no está contenta con el Poder Judicial que tiene, pero también hay que reconocer que este Poder Judicial se viene haciendo grandes cambios. Que sean justos en las apreciaciones que se hacen, ¿no? Porque yo creo que en todos los países del mundo, desgraciadamente, a veces se cometen excesos, pero hay que ver la cuestión realista, ¿no? Que si no se hubiera luchado como se luchó contra el terrorismo, como dijo el presidente, y ahora no se convirtiera la delincuencia callejera como se está combatiendo, bueno, el Perú estaría peor. Estas son las noticias de hoy, que harán la historia de mañana. Convencida de que el Poder Judicial es independiente. Como ex juez, como ex magistrada, a través de durante varios y largos años de trabajo, tengo la seguridad de decirlo. He sido una jueza independiente. Nunca he visto un solo caso de intromisión política en las decisiones judiciales que he adoptado. Un informe que se merece el respeto que merece cualquier país y reitero, también el Estado peruano podría hacer un informe sumamente duro con relación a los derechos humanos. Recuerden ustedes que Estados Unidos es uno de los países en los cuales todavía se conserva la pena de muerte en una de las formas más salvajes. Hasta poco era a través de la silla eléctrica y a través de electrocutar a un ser humano. El Estado estadounidense ha exagerado sus apreciaciones sobre los derechos humanos en nuestro país, aseveró el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro. Yo creo que no es necesario que el Congreso se pronuncie porque los estados pueden opinar lo que crean más conveniente. Bueno, nosotros siempre hemos considerado que los países deben ser respetuosos de la soberanía de los otros, porque si nosotros nos dedicáramos a hacer informes, repito, sobre Estados Unidos, haríamos calificaciones sumamente duras, ¿no es cierto? Ustedes acaban de enterarse, por ejemplo, que por primera vez parece en la historia de Estados Unidos se va a condenar a una persona de raza negra por haber matado a a una persona de raza blanca por haber asesinado a un negro, cosa que en la historia de Estados Unidos nunca se ha dado porque nunca eran condenados las personas de raza blanca, sino siempre eran condenados las personas de raza negra. Bueno, y de este tipo podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Ustedes saben la violencia que existe de parte de las fuerzas policiales en Estados Unidos contra las personas de razas que no son la blanca y en consecuencia... Pero el Estado peruano tiene tantos otros problemas que resolver que no podemos dedicarnos exclusivamente a criticar a otros países. Tenemos que creer, si me permite, lo que dijo el viernes, de que los casos de derechos humanos y las denuncias no se han incrementado, sino lo que ha aumentado son los organismos que estudian este tipo de denuncias. No, es verdad que han crecido los organismos. Si usted hace un inventario de la cantidad de organismos, esto no es algo que yo afirmo, este es un dato evidentemente estadístico. Todos los grupos de derechos humanos en el mundo han aumentado de una forma considerable y nos parece muy bien, además estamos totalmente de acuerdo. La cantidad de ONGs y organismos dedicados al estudio del tema de derechos humanos han aumentado, como han aumentado todos los temas de la protección del medio ambiente. Esos son dos temas en los cuales en el mundo ha habido un importante aumento y nos parece muy bien, así tiene que ser. Qué feo animal. El juicio de París, una valiosa obra del pintor Carlos Quispe-Assin, estuvo oculta 47 años en el Congreso de la República. Hoy fue develada en el marco de un programa de recuperación de obras de arte. Este mural pertenece a Carlos Quispe-Assin, el artista peruano que introdujo la técnica de pintura al fresco en nuestro país. Esta obra, que fuera plasmada en 1942 en el antiguo comedor de la Cámara de Diputados, fue cubierta con madera durante una de las tantas remodelaciones del Palacio Legislativo. Hoy, y luego de varias décadas de haber estado oculta, el presidente del Congreso presentó el imponente mural denominado El Juicio de París.
Pero esta no fue la única obra con la técnica de pintura al fresco que plasmara Carlos Quispes. Lamentablemente, otros 2 trabajos no han podido ser recuperados. Preocupados por esta situación, la mesa directiva del Congreso de la República ha firmado un convenio con la Escuela de Bellas Artes, quien se encargará de recuperar y restaurar las obras de arte que guarda el Congreso de la República. Las denuncias contra el congresista Manuel Lajo sobre presuntos cobros de cupos a sus extrabajadores continúan sin ser investigadas. Nuestra reportera Teresa Córdoba tiene los detalles. Nuevamente, la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se reunió para ver el caso del congresista Manuel Lajo, denunciado por sus extrabajadores de haberse apropiado de parte de sus remuneraciones. Durante la sesión se produjo una discrepancia entre el congresista Lajo y el presidente de la comisión, Jorge Treyes, respecto a que si la Comisión de Acusaciones Constitucionales debería seguir viendo el tema, teniendo en cuenta que la Comisión Permanente ha nombrado un subgrupo de trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en el caso del congresista Manuel Lajo. En este momento se constituye una situación irregular, porque hay una subcomisión investigadora a cargo de investigarme, pero a la vez la Comisión de Acusaciones Constitucionales no terminó su trabajo. Lo único que yo estoy haciendo es pedir que termine su trabajo, porque la mayor parte de ellos se pronunciaron por el archivamiento de esta denuncia que no tiene ni delitos ni pruebas. Sin embargo, el presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, aseguró que la Comisión de Acusaciones Constitucionales tiene la potestad de decidir si continúa o no viendo el caso del congresista Lajo. El presidente del Congreso no debe opinar sobre eso porque esa es una decisión soberana de la Comisión de Acusaciones. Si ellos consideran que existiendo una denuncia ante la Comisión Permanente ya no es necesario que actúen toda vez que la Comisión Permanente ha asumido el caso, o piensen lo contrario. Esa es una decisión que no toma el presidente del Congreso, sino la toman ellos. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, inauguró la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo 98-99. Durante su discurso hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para buscar el consenso. Luego de 30 días de receso, los congresistas volvieron esta tarde al hemiciclo. Comienzo de legislatura. El acto formal de instalación de acuerdo a los artículos 48 y 49 del reglamento del Congreso. En su mensaje, el presidente del Parlamento señaló que existen 32 proyectos de ley listos para su discusión en el Pleno a partir del próximo jueves. A nivel de comisiones, hay 476 proyectos presentados hasta el 19 de febrero pasado. En la parte política de su intervención, el titular del Congreso invocó a la representación nacional a lograr el consenso. Para lograr ese equilibrio deseable entre las fuerzas políticas, las instituciones y la opinión pública, es preciso ser abiertos al diálogo, extremar los esfuerzos para lograr la mayor medida posible de consenso. Y en los casos en que este no sea posible, hemos de aceptar las reglas de la democracia. Todos quienes hoy constituimos la representación nacional queremos lo mejor para nuestro país. De esta manera se inició la segunda legislatura ordinaria del periodo 1998-1999, la antepenúltima del quinquenio, durante la cual el Congreso de la República deberá responder a la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la reposición de 3 exmagistrados del Tribunal Constitucional, Delia Reboredo, Guillermo Rey Terry y Manuel Aguirre Roca. En el Parlamento Nacional, Enrique Vidal, Panamericana Noticias. Después de 30 días de receso, se inició la segunda legislatura ordinaria de 1998. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, invocó trabajar en beneficio del país. Con un quórum de 84 congresistas se aperturó la segunda legislatura ordinaria de 1998, la misma que concluirá el 15 de junio. El presidente del Congreso, Ricardo Marcenaro, dio cuenta de la cantidad de proyectos que están a la orden del día y los que se encuentran bajo análisis de las comisiones. Esta legislatura comienza con 32 proyectos de leyes dictaminados y listos en la orden del día para su aprobación. Además, tenemos en estudio en las comisiones del Congreso un total de 476 proyectos de leyes al 19 de febrero del 99 que están siendo materia de análisis. Acompañado de los miembros de la mesa directiva, Luz Salgado y Carlos Blanco Oropesa, Marcenaro hizo un recuento sobre las funciones del Poder Legislativo, que no solo se circunscriben en aspectos de leyes, sino que también tienen un rol educativo y cultural.
El presidente del Congreso expresó que la vida política es desde cierta perspectiva consenso y disenso. En tal sentido, invocó a los legisladores unir esfuerzos para lograr acuerdos en beneficio del país. Declaro instalada la segunda legislatura ordinaria de sesiones 1998-1999. Declaro concluida esta sesión y en consecuencia se levanta la sesión. Buenos días, señores. Quiero, tal como se anunció el día de hoy, vamos a hacer un descubrimiento que creemos que es muy importante en la labor de conservación que viene realizando esta nueva mesa directiva de todo lo que es el patrimonio cultural de la nación. Y hemos, luego de hacer toda una investigación y que hemos tratado de mantener en la forma más reservada posible, hemos venido investigando en las últimas semanas a dónde se encontraban unos famosos frescos de un artista peruano llamado Quispe Asín. Les voy a contar algo de la bibliografía de Quispe Asín, Carlos Quispe Asín. Él es un pintor nacido en Lima en el año 1900. Estudió en la Academia Concha en Lima entre 1915 y 1917, es decir, que comenzó a estudiar a los 15 años. A partir de 1919 integró la primera promoción de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y curioso, justamente ahora la Escuela de Bellas Artes es la que ha venido colaborando con nosotros para hacer este descubrimiento, donde fue alumno de Daniel Hernández. En 1921 viajó a Europa, becado por el gobierno español para continuar su formación en la Real Academia de San Fernando en Madrid hasta el año de 1926. Libres en París y viajó luego a California e hizo allí varias pinturas murales. En el año de 1940 es que introdujo en el Perú las técnicas de la pintura al fresco. Esta que vamos a descubrir ahora es una pintura al fresco. ¿Cómo es que se origina esto? En el año de 1942, siendo presidente el doctor don Gerardo Balbuena y Carrillo, por supuesto nos referimos presidente del Congreso, se consideró la necesidad de darle una adecuada prestancia y al efecto se contrataron los servicios del señor Quispe Asín, quien pintó 3 frescos de gran tamaño en los que se consideraba el comedor. Un mural con pintura en mortero, fruto de este meritorio original trabajo, se instaló en la pared izquierda, llamada El Juicio de París. Entrando, esta era la pared izquierda, y luego en la pared derecha se puso Hércules en el Jardín de las Hespérides, otro trabajo. Ese estaría para ese lado de allá, pero hemos estado investigando en lo que es la mesa, el Consejo Directivo, nos reúne el Consejo Directivo, y desgraciadamente atrás de ese muro del enchape que lo hemos sacado también no se encuentra esa pintura. Parece que hubo una pared intermedia que al ser eliminada desapareció ese fresco. Y además había un tercer fresco que aparentemente estaba acá en esta pared, que también hemos estado investigando el fin de semana y ya no está, que era un fresco de un fauno. En consecuencia de los 3 que han habido, el del fauno que podría haber estado en esa pared, del que está a mi espalda, que es el Juicio de París, y del otro que estaba al frente, que era Hércules en el Jardín de las Hespérides, 2 habrían desaparecido, vamos a seguir investigando, y uno se encuentra aquí. El Congreso de la República va a celebrar un contrato con la Escuela de Bellas Artes a fin de que nos restauren todos los cuadros, todos los frescos que tenemos en el Congreso y las esculturas que tenemos en el Congreso de la República. Estamos ya terminando este trabajo, sin embargo ya la Escuela de Bellas Artes tuvo la gentileza de venir a prestarnos su colaboración y su ayuda. En consecuencia,
Les digo simplemente que ahora lo que hemos hecho es quitar el enchape, pero el siguiente paso que vamos a dar, por supuesto, hay que reparar algunas cosas y algunas partes. Por lo tanto, le voy a solicitar a doña Luz Salgado y a don Carlos Blanco que me ayuden a destapar esta tela. Así que, si me ayudan por ahí. Solamente la cinta. Muy bien. Solo la cinta. A ver si funciona. Es una escuadra, es una historia muy bonita. Claro, esto fue un juicio que se produjo en el cual habían, y en consecuencia, ¿qué hicieron ellas? Mostrar su belleza. Según los cuadros, o sea, las figuras originales que hubieron en esto, las verdaderas diosas fueron en su época representadas totalmente desnudas. Sin embargo, el pintor Quispe Sacín le pone ciertos velos, ¿no es cierto? Me imagino dentro de la tendencia de esa época, y las cubre un poco con velos, porque quien tenía que tomar la decisión, ellas consideraban que podían ser influenciadas por su belleza, pero Venus, la mujer más hermosa de ellas, es la que obtiene, evidentemente, porque Venus era conocida por su belleza, es la que obtiene, la que gana en ese proceso, y por eso Juno y Minerva se convirtieron en terribles enemigas de su país, dicen, porque ganó una de ellas. Yo ya les pasaré toda esta historia, pues es una historia muy bonita. Por lo tanto, con esto hemos descubierto este importante fresco. Recuerden ustedes que el fresco es una técnica muy especial que ha sido traída de Europa y que, según los expertos de Bellas Artes, este fresco tiene una gran calidad por la forma en que ha sido realizada, desarrollando las técnicas europeas que fueron traídas al Perú. C. Quispe Sacín. Sí, como ustedes saben, el Perú ha avanzado muchísimo en derechos humanos en los últimos tiempos. Recuerden ustedes que ya no existen las matanzas en los penales que se produjeron en el pasado, en que mataron a los presos. Ya no se producen las desapariciones que se producían antes, ni los excesos que tuvieron las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, ni se producen tampoco los hechos de terrorismo, etc. El Perú ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, sin embargo, hay que reconocer que todavía hay mucho más por hacer. En consecuencia, el informe de Estados Unidos se refiere a eso. Si el Estado peruano o el Parlamento peruano tuvieran la posibilidad y los recursos económicos, hiciéramos un informe también de los Estados Unidos, podríamos asimismo hacer una fuerte crítica. Ustedes saben que en Estados Unidos hay una gran discriminación racial, especialmente contra las personas negras y latinas, y Estados Unidos es uno de los países que menos convenios internacionales de derechos humanos ha suscrito, y es uno de los países que menos convenios de la Organización Internacional de Trabajo también ha suscrito. En consecuencia, podría hacerse muchas críticas. ¿Este informe podría perjudicar la imagen de nuestro país en el exterior? No, este informe se hace con relación a todos los países todo el tiempo, y es normal que todos los grupos de derechos humanos, y en este caso el Estado norteamericano, hagan informes haciendo críticas. Repito, nosotros también podríamos hacer críticas de otros países. Eso significa, como reconoce el Estado americano y como reconocen las organizaciones de derechos humanos, que el Perú se ha avanzado muchísimo en derechos humanos, pero que todavía hay muchísimo por hacer. El informe también dice que el Perú es dependiente del Poder Ejecutivo. Bueno, hay que reconocer que todavía el Poder Judicial tiene que realizarse muchísimas reformas. Estamos totalmente de acuerdo en que la población no está contenta con el Poder Judicial que tiene, pero también hay que reconocer que este Poder Judicial se viene haciendo grandes cambios. Ya se hicieron los grandes cambios en toda la parte administrativa, de infraestructura, se les ha otorgado computadoras y facilidades. Ahora falta la segunda parte, que es la calidad humana de los jueces que deben participar. Congresista, hace unos instantes acaba de dar una conferencia de prensa el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos que visita nuestro país. Ha dicho que el informe que van a evacuar en unos días es bastante coincidente con el Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué pasa? ¿Hay un error de los organismos defensores de derechos humanos? No, al contrario, lo que dicen todos los organismos de derechos humanos es que el Perú ha avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, que en el Perú evidentemente del año 90 a la fecha ha existido un avance importante.
Pero, sin embargo, reconocemos también de que tienen que haber críticas y nosotros también nos las hacemos. Es decir, el Perú no es un país perfecto, el Perú es un país en el cual hay mucho que realizar en materia de derechos humanos, pero evidentemente estamos avanzando y eso es lo importante. ¿No se enmendan errores respecto a las irregularidades o las carencias que hay respecto a la administración de justicia? Lo del Tribunal Constitucional aún queda pendiente, lo del caso Ibser aún queda pendiente. ¿Por qué no corregir esos errores? Porque nosotros no podemos intervenir en el Poder Judicial porque se trata de un poder independiente. Entonces siempre le preguntan al Parlamento, ¿por qué es que el Parlamento no interviene al Poder Judicial? Y justamente para demostrar la plena independencia de poderes es que nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. Este es un poder independiente y por lo tanto ustedes tienen que pedirles a los miembros del Poder Judicial que continúen en la labor que ya se ha iniciado para mejorar este servicio, pero el Parlamento no puede estar interviniendo permanentemente en un poder que es absoluto y totalmente independiente. Justamente esto demuestra la total independencia del Poder Judicial, de lo contrario nosotros intervendríamos en dicho poder. ¿Va a haber alguna moción de rechazo a este informe del Departamento de Estado? No conozco ninguna moción hasta este momento, es un informe que se merece el respeto que merece cualquier país y reitero, también el Estado peruano podría hacer un informe sumamente duro con relación a los derechos humanos. Recuerden ustedes que Estados Unidos es uno de los países en los cuales todavía se conserva la pena de muerte en una de las formas más salvajes, hasta poco era a través de la silla eléctrica y a través de electrocutar a un ser humano. La congresista Salgado había adelantado esta posibilidad de presentar una moción de rechazo, de condena al informe del Departamento de Estado. Cualquier congresista puede en el Congreso de la República presentar la moción que crea más conveniente. No conozco la propuesta, no la tengo, por lo tanto no podría opinar sobre ello. Yo creo que no es necesario que el Congreso se pronuncie porque los estados pueden opinar lo que crean más conveniente. Asuntos propios del país, por tanto es pesado. Bueno, nosotros siempre hemos considerado que los países deben ser respetuosos de la soberanía de los otros, porque si nosotros nos dedicáramos a hacer informes, repito, sobre Estados Unidos, haríamos calificaciones sumamente duras, ¿no es cierto? Ustedes acaban de enterarse, por ejemplo, que por primera vez parece en la historia de Estados Unidos se va a condenar a una persona de raza negra por haber matado a a una persona de raza blanca por haber asesinado a un negro, cosa que en la historia de Estados Unidos nunca se ha dado porque nunca eran condenados las personas de raza blanca, sino siempre eran condenados las personas de raza negra. Bueno, y de este tipo podemos mencionar muchas cosas, ¿no? Ustedes saben la violencia que existe de parte de las fuerzas policiales en Estados Unidos contra las personas de razas que no son la blanca y en consecuencia, pero el Estado peruano tiene tantos otros problemas que resolver que no podemos dedicarnos exclusivamente a criticar a otros países. No tengo en este momento ninguna moción en mi poder sobre esto, pero cualquier parlamentario tiene todo el derecho a presentarla. ¿Continúa usted creyendo, si me permite, lo que dijo el viernes, de que los casos de derechos humanos y las denuncias no se han incrementado, sino lo que ha aumentado son los organismos que estudian este tipo de denuncias? No, es verdad que han crecido los organismos. Si usted hace un inventario de la cantidad de organismos, esto no es algo que yo afirmo, este es un dato evidentemente estadístico. Todos los grupos de derechos humanos en el mundo han aumentado de una forma considerable y nos parece muy bien, además estamos totalmente de acuerdo. La cantidad de ONGs y organismos dedicados al estudio del tema de derechos humanos han aumentado, como han aumentado todos los temas de la protección del medio ambiente. Esos son dos temas en los cuales en el mundo ha habido un importante aumento y nos parece muy bien, así tiene que ser. Preocupación, ¿no? Porque si se investiga, se evalúa lo que ocurre en el Perú por parte de violación de derechos humanos, significa que los casos continúan. ¿Hay errores tremendarios? No, claro, hay muchas cosas que mejorar, evidentemente. El Perú, repito, no es un país perfecto en materia de derechos humanos, pero hay muchísimas cosas que corregir. Hay que mejorar el sistema del Poder Judicial, hay que dar todas las facilidades a todos los organismos para que puedan actuar con absoluta libertad. Tenemos que mejorar nuestra legislación. Siempre hay muchas cosas por hacer. Lo importante es que del año 90 a la fecha hemos avanzado de una forma considerable y eso es lo importante que hay que resaltar. Y así lo reconocen los organismos de derechos humanos. ¿No le parece preocupante, por ejemplo, que el fiscal de la Nación ha decidido no participar de la reunión de los ministros de Justicia precisamente porque él se siente una figura decorativa en el sistema judicial peruano? Bueno, cada uno se siente como crea más conveniente. Yo lo que sí creo que cuando uno recibe... ¿Es una forma de protestar del fiscal de la Nación? No creo que es una forma adecuada de protestar. Yo creo que si alguien quiere protestar, presenta una documentación protestando y asistiendo y manifestando su
queja y su reclamo. El no asistir es simplemente un desaire que le está haciendo a ministros de justicia de otros países que vienen cordialmente invitados al Perú y que por lo tanto en nuestra casa tenemos que recibirlos siempre con los brazos abiertos. Esa es la forma en que los peruanos nos hemos caracterizado siempre por recibir a los representantes de otros países. Recuerden ustedes, se tratan de ministros de justicia de otros países. Por lo tanto, hay que recibirlos y, por cierto, dentro de esa reunión es posible formular las quejas y los reclamos que uno quiera, pero creemos que la forma de reclamar no es dejando de asistir, porque creo que es un desaire a quienes estoy seguro hubieran tenido mucho gusto en tener un contacto directo con él. Por otro lado, ¿cuándo se reúne la comisión permanente para ver temas que están pendientes? Bueno, hoy día estamos instalando a las 5 de la tarde, como ustedes saben, el plenario. Mañana estamos reuniéndonos en la junta directiva. El día jueves estamos instalando nuevamente las sesiones normales, ordinarias, de aprobación de leyes, y todavía no está fijada la fecha para la reunión de la comisión permanente. Respecto al caso Lajo, una pregunta. Hoy hubo un problema respecto a que si su caso debe continuar viéndose en la Comisión de Acusaciones Constitucionales o qué va a pasar con ya el subgrupo nombrado precisamente para que estudie el caso. Hay una controversia en esos dos casos. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Comisión de Acusaciones lo tiene que decir la Comisión de Acusaciones. El presidente del Congreso no debe opinar sobre eso porque esa es una decisión soberana de la Comisión de Acusaciones. Si ellos consideran que existiendo una denuncia ante la Comisión Permanente ya no es necesario que actúen toda vez que la Comisión Permanente ha asumido el caso, o piensen lo contrario. Esa es una decisión que no toma el presidente del Congreso, sino la toman ellos. Lo importante es que la Comisión Permanente o la subcomisión que se ha formado va a continuar trabajando. Tiene que decir esta comisión permanente si acepta o no la renuncia del señor doctor del Castillo. Nosotros le invocamos a través de estos medios que por favor participe. No es justo que hayan parlamentarios que por el hecho que dedican a una actividad política personal no deseen participar en las responsabilidades del Congreso de la República. Creemos que todos percibimos la misma remuneración y todos debemos actuar en todos los encargos que se nos formulan. Congresista, y sobre el caso Revilla, anoche en un informe televisivo se ha comprobado que, por ejemplo, el recibo de honorarios profesionales que pasaba la asesora, ahora sensibilista, no coinciden las firmas, son distintas. ¿Se va a investigar esto por el Evidentemente todos estos temas son materias de investigación y hemos solicitado a la Oficialía Mayor que nos emita un informe al respecto antes de poder dar una opinión a la prensa. Pero recuerden ustedes el hecho siguiente: nosotros, los miembros de la mesa directiva, no podemos ponerle condiciones a un parlamentario para elegir a sus asesores. Esto ha sido rechazado siempre por los parlamentarios y por lo tanto ellos nos han pedido siempre que los asesores los designa cada parlamentario como crea más conveniente. Y un país como el nuestro, en el cual no todos son profesionales, ni todos tienen doctorados ni grados de maestría, es evidente que sería una forma discriminatoria contra la mayoría de los peruanos si solamente aceptáramos personas con determinados títulos profesionales. Lo irregular está en las firmas, congresista. Son firmas. No, sobre ese tema no puedo opinar porque no tengo el informe. Cuando Oficialía Mayor nos emita un informe, recién podré dar unas opiniones sobre la calidad de las firmas. No soy un experto calígrafo. Pero a la vista resulta que son distintas. Por eso hay que determinar. Señora Céspedes, Torrejón, Riva de Chincha, Torres y Torres Lara. Bien, vamos a proceder a cerrar la asistencia a los señores congresistas, encontrándose presentes 84 señores parlamentarios. Con el quórum reglamentario se abre la sesión. Se va a dar lectura a los artículos 48 y 49 del Reglamento del Congreso de la República. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 48. Periodo anual de sesiones. El periodo anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente año. Periodos ordinarios de sesiones. Artículo 49. Dentro del periodo anual de sesiones habrá dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas. A. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. B. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio. En cualquiera de los dos casos, el presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria con agenda fija. También debe ser convocado si lo solicita por lo menos el 50% más uno de los congresistas.
De conformidad con los artículos reglamentarios leídos, declaro instaladas las sesiones públicas del Congreso de la República correspondientes a la segunda legislatura ordinaria de 1998. Señoras y señores congresistas, hoy iniciamos una nueva legislatura del Congreso de la República luego de 30 días de receso en los que las señoras y señores congresistas pudieron regresar a su tierra para reencontrarse con familiares, amigos y así recuperar energías y fundamentalmente auscultar las necesidades, carencias y reclamos del pueblo peruano. También otros congresistas aprovecharon este tiempo para elaborar nuevos proyectos de leyes o estudiar los ya existentes en comisiones. Esta legislatura comienza con 32 proyectos de leyes dictaminados y listos en la orden del día para su aprobación. Además, tenemos en estudio en las comisiones del Congreso un total de 476 proyectos de leyes al 19 de febrero del 99 que están siendo materia de análisis. Pero como congresistas no solo tenemos el deber de hacer las leyes, también nos corresponde participar en el proceso de gobierno a través de la función de control político, que no necesariamente significa mantener un estado de controversia con el Ejecutivo, sino que implica, por el bien de nuestro país, procurar asimismo cultivar y hacer realidad el consenso y la colaboración permanente con los demás órganos del Estado. La vieja tesis de la separación de poderes consagrada en la parte final del último párrafo del artículo 43 de nuestra Constitución Política ha trascendido a quienes la formularon y se ha plasmado en forma directa o indirecta en la mayoría de los textos constitucionales del mundo. Esta tesis, si bien comporta la recíproca independencia y la existencia de mecanismos de control entre los tres órganos centrales del Estado, el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura, no limita los esfuerzos de colaboración entre quienes en mayor o menor grado tienen la responsabilidad de decidir sobre el destino de la sociedad. Para lograr ese equilibrio deseable entre las fuerzas políticas, las instituciones y la opinión pública, es preciso ser abiertos al diálogo, extremar los esfuerzos para lograr la mayor medida posible de consenso, y en los casos en que este no sea posible, hemos de aceptar las reglas de la democracia. Todos quienes hoy constituimos la representación nacional queremos lo mejor para nuestro país, pero cada uno de nosotros y cada uno de los grupos que integramos tenemos distintas visiones de lo que ha sido, de lo que es y de lo que debe ser nuestra sociedad. No obstante, creo que es posible, como se ha demostrado muchas veces, ponernos de acuerdo. Es cierto que no es fácil estar de acuerdo, es parte de nuestra naturaleza discrepar. Los congresistas pertenecemos a grupos parlamentarios, adscribimos a ellos porque nos unen ideas similares, pero aún así, dentro de nuestros propios grupos, discrepamos. Entre los miembros de los diferentes grupos, estas discrepancias suelen ser más profundas y muchas veces radicales, pero aún así solemos encontrar también el camino del consenso. La vida política es, desde cierta perspectiva, consenso y disenso. Entonces, ante la parálisis determinada por discrepancias en apariencia insalvables, se precisa conocer el parecer de la mayoría. Esto no es imposición, sino simplemente la aplicación de un sencillo método de toma de decisiones una vez agotadas todas las posibilidades de acuerdo. Este método es el voto, elemento central de la democracia representativa. La democracia es en cierta forma un reconocimiento de la diversidad y ella provee el modo de vivir en esa diversidad sin que la sociedad pueda ser abatida por el conflicto.
los métodos de la democracia no logran el consenso absoluto, pero sí el consenso necesario para que los seres humanos seamos capaces de gobernar la colectividad a la que pertenecemos. El marco normativo para que todo esto sea posible emerge también a través de conductos democráticos que delinean normas constitucionales, legales y reglamentarias, en suma, el ordenamiento jurídico de una nación. Debemos reconocer, y la opinión pública lo debe entender así, que todo lo que aquí se hace ocurre dentro del marco normativo que rige la organización y el funcionamiento del Congreso, así como las normas constitucionales y legales que lo regulan. Muchas veces, debido a nuestra retórica, se piensa que en el Congreso solo se habla y se discute, se le percibe como un espacio solo de confrontación, sin tener en cuenta que lo que ocurre en este hemiciclo es el resultado de diversos procesos, adecuadamente previstos en el reglamento y en la Constitución. Detrás de cada ley y de cada acto de control político hay un gran trabajo previo, a veces agobiante y siempre intenso, donde todos participan, aunque no todos se sientan vencedores. Este trabajo se realiza en las comisiones, en el Consejo Directivo, en la mesa directiva, en las oficinas de los grupos parlamentarios, en el despacho de cada congresista y en las dependencias del servicio parlamentario. No somos, pues, simples oradores, somos mucho más que eso, somos trabajadores al servicio de la nación que representamos. Somos ciudadanos con una profesión o un oficio, con alguna especialidad que hemos adquirido en las aulas académicas o en el trabajo diario. Y por último, somos ave de paso, porque este Congreso está abierto para todo ciudadano que decida llegar a él mediante el voto popular, expresión esta de que en nuestro país funciona un sistema democrático. Es necesario que los congresistas, los periodistas, los trabajadores del Congreso nos ayuden a difundir las diferentes actividades que desarrolla esta institución. El público usualmente tiene conocimiento solo de algunos hechos transcurridos en nuestras sesiones plenarias o las circunstancias que generan escándalos. Sin embargo, no se conoce el trabajo intenso que se realiza en las comisiones ni la dedicación a tiempo completo al Congreso de más de 12 horas diarias de muchos congresistas, tanto de mayoría como de minoría. En el ámbito administrativo podemos mencionar que con la finalidad de lograr mayor orden y eficiencia en el servicio parlamentario, la mesa directiva ha aprobado 5 importantes instrumentos de gestión. En primer lugar, un organigrama de metas y objetivos. En segundo lugar, un nuevo organigrama del servicio parlamentario. En tercer lugar, el Reglamento de Organización y Funciones, ROF, después de varios años de estudio, diseño y acumulación de experiencias, acorde con el nuevo organigrama, se ha aprobado este Reglamento de Organización y Funciones. En cuarto lugar, el Manual de Organización y Funciones y en quinto lugar, el Cuadro de Asignación de Personal o CAP. En este sentido, es importante además difundir que el Congreso de la República del Perú es uno de los más avanzados en informática en el mundo, contando en este momento con 916 computadoras, 534 impresoras, tendidos de fibra óptica, etc. Además, el Congreso cuenta en los últimos años con una oficina dedicada exclusivamente a la orientación y participación ciudadana. Esta oficina tiene un programa denominado El Congreso abre sus puertas de lunes a viernes y otro llamado Conociendo el Congreso los sábados, dirigidos a colegios, institutos, universidades y organizaciones sociales que solo en 1998 y enero de 1999 ha recibido a un total de 25.880 visitantes y durante las sesiones plenarias se recibieron en las galerías a 4.365 visitantes. El Congreso ha participado en eventos tales como Tecnotrón, Feria del Libro, Feria del Hogar, habiendo sido visitados en sus stands por 29.000 visitantes. Además, contamos con un programa radial llamado Punto de Encuentro con el Congreso,
transmitido a través de Radio Nacional, que ya tiene 41 programas producidos. El Congreso, mediante el correo electrónico, tiene más de 700.000 comunicaciones enviadas. Dentro de sus programas para salir a la comunidad y difundir su trabajo, se han realizado visitas y exposiciones en distritos de población de bajos recursos económicos, como Carmen de la Legua, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, etcétera, habiendo establecido contactos con 15.000 pobladores de Lima y provincia. Tenemos a 12.000 inscritos en el Parlamento Virtual Peruano, es decir, 12.000 ciudadanos que sin costo alguno reciben la síntesis informativa, la agenda de las sesiones del plenario, las comisiones permanentes y las diversas comisiones del Congreso. El Congreso se ha convertido últimamente, gracias a la excelente labor de la doctora Marta Hildebrand, en uno de los centros culturales más importantes del país. Permanentemente se realizan exposiciones de los más destacados historiadores, arqueólogos, poetas, educadores, filósofos y humanistas de nuestro país. Además, ahora líderes también en el país en materia de edición de libros, teniendo hasta la fecha 14 publicados y 16 por publicar en 5 series. El primero llamado La Inquisición en el Perú, el segundo Las Visiones del Perú, el tercero El Congreso, Documentos Parlamentarios, el cuarto Ediciones Conmemorativas y el quinto Boletines y Folletos. La biblioteca cuenta con los servicios siguientes: préstamos de libros y publicaciones periódicas, habiendo atendido desde agosto de 1998 27.000 consultas, además de 18.000 consultas telefónicas. También se cuenta con un servicio de cabinas de centro de información telefónica de la biblioteca, pudiéndose, entre otras cosas, ver el texto de las sesiones o segmentos de video de ellas a través del sistema de televisión virtual. El Congreso cuenta con un sistema de archivo digital de la legislación peruana desde 1822 hasta la fecha, pudiéndose leer el texto completo de dichas normas. Asimismo, se cuenta con un catálogo disponible en Internet de la importante Biblioteca del Congreso, invirtiéndose una considerable suma anualmente para la adquisición de los últimos textos de interés para los señores congresistas. También se está recuperando para herencia de las futuras generaciones el patrimonio cultural del Congreso. Hemos restaurado el Museo de la Inquisición, local de gran valor histórico y riqueza arquitectónica. Hoy día está considerado como uno de los más visitados del Perú, habiendo recibido a 198.000 visitantes nacionales y 93.000 visitantes extranjeros en 1998 y lo que va de 1999. Venimos realizando mejoras en algunas oficinas del Congreso y en el hemiciclo. Se han ampliado, por razones de seguridad de los señores congresistas, los pasajes de escape en caso de algún terremoto o incendio. Se ha ampliado el área de la mesa directiva a fin de permitir la presencia cómoda de todos sus integrantes, del oficial mayor y de sus relatores. Se están recuperando muchos de los cuadros del Congreso que se encontraban en los depósitos en mal estado de conservación. Además, se viene investigando la procedencia e historia de cada uno de los muebles y objetos de arte con los que cuenta el Congreso. Este trabajo ya viene arrojando importantes resultados. Hoy día, al mediodía, la mesa directiva presentó a la prensa los frescos del destacado artista peruano Carlos Quispe Sacín, quien pintó 3 frescos en 1942, dos de los cuales aparentemente se han perdido, y el presentado hoy día a la prensa, que se llama El Juicio de París y que se encuentra en la cafetería a la cual asisten los periodistas y el público. La Presidencia, conjuntamente con la Comisión de Educación, está organizando un conversatorio sobre patrimonio cultural de la nación que se inicia el 24 de marzo y en el que participarán más de 30 de los más destacados especialistas en la materia. Todo este trabajo es el resultado de muchas personas
los congresistas, sus asistentes y el personal del Congreso. Al instalar esta segunda legislatura ordinaria, correspondiente al periodo anual de sesiones 1998 y 1999, y considerando que hemos iniciado un año que se anuncia difícil en el orden político, deseo hacer una invocación a ustedes, mis colegas congresistas, a los periodistas que nos acompañan a diario en nuestro trabajo y a los propios trabajadores del servicio parlamentario para que hagamos un gran esfuerzo con el objetivo de que esta institución representativa se muestre eficiente al servicio de nuestro país. Comprendamos, pues, que no lograremos eliminar la existencia de conflictos, pero a su vez seamos conscientes que es posible, si así lo decidimos, hacer las cosas en armonía y dentro del marco normativo que nos rige. Por ello, declaro instalada la segunda legislatura ordinaria de sesiones 1998-1999, declaro concluida esta sesión y en consecuencia se levanta la sesión. Muchas gracias. Y convoco para el día jueves, para nuestra sesión, y al Consejo Directivo para el día de mañana en nuestro horario normal, a fin de tomar los acuerdos pertinentes. Muchísimas gracias, se levanta la sesión.